La semana pasada estuvimos cerrando la parte número 4 de la serie con un subtítulo llamado Entre likes y el llamado. Y estuvimos explorando la diferencia cuando la fuente de nuestro valor la podemos encontrar en redes sociales, en lo que escuchamos en palabras de terceros, o poner nuestro valor realmente en nuestro Dios. El valor de nuestra vida en la palabra de Dios, en su Espíritu Santo. Y el día de hoy queremos dar cierre a esta serie precisamente hablando de los temas actuales y ver cómo la palabra de Dios nos da una respuesta, una verdad eterna ante estas preguntas, ante estas frases. Y por esa razón el subtítulo del día de hoy es El ídolo más sutil. El ídolo más sutil. Comencemos. A principios del año 2023, le cuento que yo comencé a ir al gimnasio porque me di cuenta que la secadora me estaba encogiendo la ropa. Cambiamos de secadora para corregir ese problema. Pero comencé a ir al gimnasio y le cuento, yo nunca había ido a un gimnasio. Entonces, esa primera semana fue abrumador, que las máquinas, que los sets, que las repeticiones, todo eso era bastante confuso, muy abrumador. Pero no tan abrumador como el dolor en el cuerpo de esa primera semana. ¿Alguien ha ido al gimnasio esa primera semana después de no haber ido en mucho tiempo? ¿Cómo queda el cuerpo? Con ganas de nunca volver, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Yo comencé a ir y continué yendo y me comencé a sentir mejor, fui mejorando, agarrando un poquito de fuerza por aquí y por allá y todo iba súper bien, viento en popa, hasta que llegó una máquina que me dio una lección inolvidable. ¿Por qué? Era una máquina que se utilizaba para trabajar los tríceps. La manera como trabaja es que le conectas una barra y entonces tú haces fuerza hacia abajo y de esa manera estás ejercitando esta parte del brazo. Lo que yo no sabía es que esa máquina tenía una pequeña nota en la parte de abajo, en la base. Y esa nota era doble polea, el peso se multiplica por 2. Yo ponía 60 libras y hacía mi ejercicio. Entonces, en realidad, ¿cuánto estaba haciendo yo? Estaba haciendo 120 porque era doble polea. Entonces, un día yo fui al gimnasio como siempre y me di cuenta que la máquina que yo utilizaba estaba ocupada. Entonces, comencé a buscar otra máquina parecida para hacer el mismo ejercicio. Encontré una. Entonces, puse la barra como siempre y cuando lo pongo en 60 libras y hago fuerza y se siente suavecito. Bien fácil. ¿Cuál fue la única explicación que yo pude pensar en el momento? Mi fuerza se ha multiplicado. Yo pensé, wow, o sea, estoy súper fuerte. Le subí a 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y no le miento que yo estaba como asustado. Y, wow, esto está trabajando. ¿Qué pasa? Me subo al carro, voy para mi casa, llego y veo a Andrea y yo salgo así. Hola, ¿cómo estás, mi amor? No le digo nada, pero me siento como Superman yo. ¿Y qué pasa? Todo bien. Y después regreso yo la siguiente semana a hacer el mismo ejercicio una vez más. Esta vez la máquina que yo utilizaba siempre sí está disponible. Entonces voy a mi máquina, el Superman, ¿verdad? Va a la máquina, lo pongo en 130 y comienzo a hacer fuerza y... En ese momento, no le miento, que sentí que los codos se me habían roto en 1000 pedazos. ¿Qué es lo más humillante? Que no es un gym de casa, es un gym público. Entonces la gente está alrededor viendo y yo tratando de regresar la barra a su lugar sin sentir que me estoy muriendo delante de ellos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me di cuenta que algo estaba mal. Me puse a revisar con atención y ahí vi el bendito detalle. La máquina tenía una nota que duplicaba el peso a comparación de la que había usado la semana anterior. Y ahí entonces todo hizo clic. Claro, me fui casi llorando al carro.
Terminé mi sesión, agarré mi maleta y como que sonriéndole a todo el mundo. Y casi que yéndome a llorar a la casa. Y no volví al gimnasio como en 2 semanas, en lo que se recuperaban mis codos. Pero ¿qué es lo que quiero mencionar con todo esto? De que un detalle mínimo, un detalle pequeño, cambió por completo mi experiencia. Y me encantaría decirle que esto es una historia inventada. No fue humillante, no hice un ridículo. No, sí, todo esto es verdad, es verdad. Pero es una buena ilustración del peligro de no prestar atención a los detalles. Sea quizás por exceso de confianza, en algunos casos por ignorancia y en otros simplemente por negligencia. Vemos situaciones así todo el tiempo. Hay personas que se enamoran de un vehículo, de un carro y firman un compromiso con intereses altísimos, no pensando en las consecuencias. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de lo que tenía aquí en el presente. El bendito problema de no leer la letra pequeña, ¿verdad? Y así mismo nos pasa en la vida espiritual. Cuando bajamos la guardia en esos detalles, el enemigo aprovecha cada descuido usando 2 estrategias: dilución y contaminación. Explico. Diluir, ¿qué significa diluir? Es agregar elementos que debilitan la concentración. Un ejemplo, usted pide una bebida en Cookout. No sé si a usted le ha pasado que le dan más hielo que bebida. Y entonces pides una Coca-Cola, una Sprite y sabe más a agua que a Coca-Cola. ¿Por qué? La concentración fue totalmente debilitada, diluida. En otros casos, esto ojalá no le vaya a pasar en Cookout, es contaminación, que es introducir algo que altera la pureza. Es como agarrar la bebida y en lugar de ponerle hielo, le pongo veneno. Eso es contaminación. Y para ilustrar esto, le quiero contar una pequeña anécdota. Había un adolescente que se le acercó a su mamá para pedirle permiso. Mamá, me gustaría ir a ver una película. Ok, hijo. El problema es que la película es clasificada R. Uy, hijo, no, así no podemos. Pero mamá, tiene un poquitito de violencia. Tiene nomás un poquitito de escenas de adultos, pero es un poquito nada más. Mis amigos la vieron y me dijeron que estaba buenísima. Tan buena que la van a volver a ver y me invitaron esta vez. Mamá, si yo no voy a ser el hazme reír del salón. Por favor, tienes que dejarme ir. Y entonces la mamá le dice, ok, está bien. Pero cuando regreses con tus amigos, quiero darte un pastel. A ti y a tus amigos. Ok, mamá, pues buenísimo. Entonces sale el muchacho confundido pero contento. Se va a ver una película clasificada R y premiado con pastel al final. Se van, ven la película, regresan a la casa. Todo él y el resto de sus amigos les sirven el pastel y comienzan a comérselo. Y está buenísimo el pastel. Al punto que los amigos repiten también. Pero qué rico el pastel. Un pastel de chocolate. Se van los amigos de regreso a su casa y la mamá se queda hablando con el hijo. Mijo, ¿cómo te pareció el pastel? ¿Qué tal quedó? Mamá, estaba buenísimo. Estaba muy, muy rico. Bueno, qué raro. ¿Y eso que yo le puse un ingrediente especial esta vez? Sí, mamá. ¿Y qué le pusiste? Un poquito de popó de Tom, el gato de la casa. Pero mamá, ¿cómo vas a hacer algo? Pero hijo, era un poquititito de popó. Pero hijo, tus amigos les gustó un montón y repitieron. ¿Por qué no te va a gustar a ti también? ¿Entiende la enseñanza? Eso es lo que hace la contaminación espiritual, el pecado. No necesita mucho para arruinar algo que parecía bueno. Quiero decirte esto. El enemigo rara vez destruye a un golpe. A veces te diluye poquito a poquito o te contamina lo suficiente para desviarte del camino. Y esa es la debilidad que aprovechó el enemigo. Inclusive desde el Edén le está funcionando esta estrategia. Así que le invito a que vayamos a Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6.
Lo tengo aquí en la Nueva Versión Internacional y lo leo para todos. Dice aquí: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y ahí tenemos la historia de cómo entró el pecado en la humanidad. Ahí tenemos la receta del enemigo para instalar al ídolo más sutil. Lo tenemos en 7 pasos, se los comparto. Paso número 1, cuestionar lo que Dios realmente dijo. Paso 2, vamos ahora a torcer lo que Dios dijo. O sea, vamos a distorsionar las definiciones. Paso número 3, pintar a Dios como el malo que te intimida para que no disfrutes la vida. Paso número 4, convencerte de confiar en ti, en tu opinión, más que en Dios y su palabra. Paso 5, empujarte a la oscuridad y el caos. Paso 6, convencerte de que la oscuridad no está tan mal, que la oscuridad es normal. Y el paso 7, repetir el paso 1. Y así crear un ciclo vicioso, pecaminoso. Así es como se instala el enemigo, que es poner en el trono de mi vida al ídolo más sutil. ¿Poner a quién? A mí mismo. Ese es el ídolo más sutil. Es tan efectiva esa técnica que el enemigo no ha tenido que actualizarla. Le funcionó en esa época y hoy sigue trabajándole a la perfección. Antes la serpiente habló en un jardín, pero hoy está hablando en nuestras pantallas. Nuestro tiempo en las pantallas ya no se mide en minutos, se mide en ¿qué? En horas, y ahora diría que hasta en vidas. Les cuento, se estima que en este momento un usuario promedio de un teléfono, ¿sabe cuántas veces toca la pantalla de su dispositivo al día? 2,600 veces. Ese es lo que los estudios han confirmado. 2,600 veces para un usuario promedio, no heavy user, uno regular. Entonces, no debería sorprendernos que mucho de lo que trata de diluirnos y de contaminarnos lo vamos a encontrar precisamente ahí. Y la cultura actual constantemente nos envía frases que suenan muy atractivas, que parecen inofensivas, pero que tenemos que prestarles atención y escudriñar cómo responde la palabra a cada una de estas frases. Y le quiero advertir de una vez, estas frases las están escuchando nuestros hijos, estas frases las están escuchando nuestros hermanos, nuestra iglesia. Todo el que tenga alguno de estos está escuchando estos mensajes. Y vamos a hablar sobre 4 de estas frases. La primera, vive tu verdad. O en inglés, live your truth. ¿Alguien la ha escuchado? Vive tu verdad. Es un mensaje liberador. La autenticidad es lo máximo. Simplemente sé tú. Sé auténtico. Pero al examinar la frase comenzamos a ver particularidades preocupantes. Recuerda la estrategia del enemigo. Tomar una palabra, distorsionarla para entonces convertirla en algo más. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es mejor, la mentira o la verdad? ¿Qué me diría usted? La verdad. Entonces, esto está bastante buena entonces. Nos está comenzando ya a inclinar a que esto está bastante bien.
Excepto que hay una palabra en esta frase y la palabra es tú. Ahí está el detalle. La palabra es tú. O sea, te está dando a ti la autoridad de definir la verdad. El engaño lo vemos en esa palabra, verdad. Porque se supone que la verdad es una realidad objetiva. La verdad es verdad, ¿estés tú de acuerdo con ella o no? La verdad sigue siendo verdad, te guste o no. Pero aquí estamos cambiando esto. Esta frase introduce el relativismo. ¿Qué significa esto? Que es el que ahora mi opinión es más importante que cualquier cosa que los demás pueden decir. El relativismo es decir, ya no hay verdades absolutas. Todo se trata de gustos y de preferencias. Entonces, en ese caso, lo que hago es que elevo mi opinión a una nueva categoría. La pongo en la categoría de verdad, dejando fuera cualquier posibilidad de corrección. Interiorizo mis pensamientos, interiorizo mis emociones, interiorizo mis opiniones a tal punto que si alguien no está de acuerdo conmigo, entonces me está atacando. ¿Le suena familiar? Entonces es una persona que se pone ella misma en el volante de su vida y si alguien viene a contradecirlo, le pasa por encima. Esa es lo que nos está diciendo esta frase. La respuesta de la palabra de Dios es clara. Veamos lo que dice Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Pregunto, ¿a cuántos de los que estamos aquí le ha traicionado su corazón alguna vez? Levante su mano. Ok. Y el que no levante su mano, espere un par de minutitos. Porque su corazón le está engañando pensando que nunca le ha engañado el corazón. Nuestros propios corazones nos traicionan. Entonces, ¿realmente es nuestro corazón una fuente fiable de la verdad? Probablemente no. Entonces, según esta idea, la verdad está dentro de nosotros. O sea, tú y yo la creamos. Pero si mi verdad y la tuya chocan, ¿cómo podemos entendernos entonces? Entonces, la fuente tiene que estar fuera, encima de nosotros, lo cual, cuando examino la palabra, eso lo encuentro también. Juan capítulo 14, versículo 6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No yo, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dice en Juan capítulo 8:31, dice, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Para conocer la verdad significa que no estaba aquí, estaba en Él. Y entonces esa verdad, ¿qué nos da como efecto? Nos hace libres. Amén. Ahora, quizás hay personas, y puedas llegar a escuchar esto, que dice, pero es que yo nací así. Yo siempre he sido así. ¿Y qué respondemos? Jesús lo respondió. Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero es que yo nací así. Pues muchos nacimos muy mal. Mire a su alrededor y va a ver un montón de personas que no eran los angelitos que soy en el día de hoy. ¿Cuántos de aquí han sido transformados por nuestro Señor? Amén. Le cuento, la versión mía que nació no es la versión que está aquí el día de hoy. Y confío que Dios continúe transformando mi vida. ¿Por qué? Porque yo necesito ser cada vez más como Él y menos como esa versión mía que nació. Entonces, si tú dices, pero es que yo nací así, Jesús te da la oportunidad de nacer de nuevo, de darte a ti una nueva identidad, de poder experimentar ese versículo que dice, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo acabamos de cantar al final de nuestro worship set. Entonces, ¿qué no podrá Él hacer en ti? ¿Cuál debería ser la frase del cristiano? No vive tu verdad, sino deberíamos decir que vive la verdad.
Vive la verdad. No se trata de mi verdad, se trata de Él, la verdad de Cristo, la verdad de su palabra. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí queda claro. La verdad de la Biblia es objetiva. Sola escritura. Lo predicó el hermano Jesús unas semanas atrás. Nadie está por encima de la Biblia. Y cuando la obedecemos, podemos vivir en comunión con Él y en unidad también entre nosotros. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Vive tu verdad y la Biblia, eso no encaja. Reconócelo en todos tus caminos y entonces Él enderezará tus sendas. Tú no te las enderezas, Él endereza tus sendas. Amén. Entonces, para que puedas recordar este punto, te doy esta frase. Yo no defino la verdad me define a mí. Lo repito, yo no defino la verdad, es la verdad la que me define a mí. Pasamos a la segunda frase que es también muy popular últimamente. Tú eres suficiente. You are enough. Tú eres la clave para tu felicidad. La victoria está en ti. Tú eres el campeón. No necesitas a nadie. Be your own boss. Sé tu propio jefe. Todo se trata de ti. Boss girl, escuché por acá. Boss boy también, aquí. Esta segunda frase es la hermana de la primera. La primera te pone a ti como la autoridad de la realidad. Y ahora esta segunda te pone a ti como la fuente de tu felicidad. Es un mensaje motivacional, pero con una connotación peligrosa. Porque sí, te sientes empoderado, escuchas esa frase, te sientes capaz, te sientes como yo con esa máquina. Pero ¿qué pasa? Después llega el golpe de la realidad. El peso realmente es mucho más de lo que tú esperabas. Cae sobre ti la carga de ser tu propia fuente de gozo. Cae sobre ti el peso de ser tu propia fuente de paz para tener realización. Cuando te sientes vacío, que no hay más fuerzas, ¿de dónde sacas lo que falta? Si la fuente eres solamente tú y ya no tienes más, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacas las fuerzas? La respuesta de Dios, tú no eres suficiente. Pero no termina ahí. Tú no eres suficiente y está bien no serlo. Está bien no serlo. ¿Sabes? Tampoco era suficiente 5 panes y 2 peces. ¿Y qué pudo hacer Dios con 5 panes y 2 peces? Alimentar a 5,000 personas sin incluir mujeres y niños. O sea que eran muchísimos más. ¿Todo por qué? Por un corazón dispuesto que aceptaba su necesidad de Dios. Amén. La idea es que podamos entender que fuimos diseñados para depender de Cristo. Está bien. La Biblia nos dice que así como Él es la fuente de la verdad, también Él es quien nos capacita, quien nos da todo lo que necesitamos para estar completos y para gozar de su plenitud. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Más claro que el agua, ¿verdad? Mateo 11 y 28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Sientes que no puedes más? ¿Te sientes como yo con esa pesa de 130 por 2? Jesús dice, está bien, descansa en mí. Yo sí puedo llevar esa carga. Yo sí puedo capacitarte. Yo sí puedo darte lo que necesitas.
yo sí puedo ser la respuesta. Por esa razón, nosotros no creemos en tú eres suficiente. Nosotros creemos en Cristo en mí es suficiente. Amén. Claro, como el agua. Excelente. Pasamos a la penúltima, la tercera de estas frases, que creo que uno que otro la ha escuchado, y es YOLO. ¿Alguien ha escuchado de YOLO? Si usted no ha escuchado de la frase YOLO, póngase al día. ¿Qué significa YOLO? You only live once. Significa solamente tienes una vida, así que disfrútala al máximo. Suena interesante esa frase, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esto es un llamado a vivir de dopamina, a vivir de adrenalina. O sea, tienes solamente una vida, así que tienes que aprovechar toda oportunidad al máximo. ¿Ok? El enfoque está en el placer del momento, que te hace olvidar una perspectiva eterna para toda tu vida. En generaciones pasadas saltaban, hacían alguna locura y gritaban Jerónimo, ¿verdad? Ya no es así, ahora es YOLO. Porque estamos a punto de hacer algo que probablemente no es prudente, pero me agarro de esa frase y con eso puedo llegar a cometer disparates con mi vida. ¿Por qué? Porque YOLO, solamente tienes una vida. Pero la Biblia desmiente esa idea, mostrándonos que la vida es un regalo de Dios. Hay que saber cuidarlo. Él nos llama a ser buenos mayordomos de nuestras vidas, teniendo una perspectiva eterna de nuestras decisiones. Jesús dice en la palabra, yo soy la resurrección y Él es la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no solamente estamos hablando de que es una vida. Para el cristiano tenemos realmente dos vidas. Tenemos la vida en la tierra y tenemos la vida en la eternidad con nuestro Dios. Por lo tanto, fundamentalmente hablando, no es compatible esa idea, ese pensamiento con un hijo de Dios. Segunda a los Corintios dice, así que no nos fijamos en lo visible, en lo del presente, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, nosotros no solamente vivimos una vez, vivimos por la eternidad. Tampoco te pido que te vayas al otro extremo. No, entonces yo no salgo, no me divierto, no hago nada, porque tengo que cuidar mi vida. Tampoco te vayas hasta los extremos. Simplemente te pido que tengas una visión bíblica del significado del valor de tu vida. También la palabra nos dice en Eclesiastés 3 que tenemos tiempo para todo y también hay tiempo para disfrutar de las bondades de nuestro Dios. Amén. Así que si quieres irte a Hawái, dale, tranquilo. Pero cuidado con la tarjeta de crédito, la letra chiquita. ¿Ok? Listo, y vamos entonces a la última de estas 4 frases, que Dios solo quiere que seas feliz. Dios solo quiere que seas feliz. Y para hacerlo más peligroso, a veces se ha dicho esto en las iglesias. Dios solo quiere que seas feliz. Dale una oportunidad para que veas cómo Él te puede hacer feliz. Ese es el último de los eslogans. Y a primera vista quisiéramos que fuese así. Pero yo le puedo decir algo, y aquí siendo totalmente sincero con usted, si Dios me diera a mí todo lo que yo quisiera, si Dios me hubiera dado todo lo que yo le pedí, no creo que estaría aquí. No creo que sería la persona que soy el día de hoy. Y estoy seguro que si Dios le hubiera dado a usted todos los caprichos de su vida, tampoco sería una persona madura, tampoco sería una persona íntegra, tampoco sería una persona que ha crecido como lo ha hecho usted hasta este punto. Entonces, este es un intento más de entronar al yo. Piensa en cómo esa idea distorsiona al Dios creador del universo, presentándolo como un sirviente tuyo, que está para darte todos los antojos de tu vida, que está para darte una cosmovisión centrada en tu comodidad y centrada en la prosperidad. El problema de esta frase es que crea un punto de ruptura. Y
a esto me refiero que es un cristiano que ha creído en esa frase, que ha creído en esa idea y comienza a experimentar dificultades. Pero me dijeron que Dios quiere que yo sea feliz. ¿Y por qué estoy pasando por este diagnóstico? Pero Dios quiere que yo sea feliz. ¿Por qué está pasando este problema en mi casa? Entonces se comienzan a chocar dos realidades que no son compatibles una con la otra. Y comienzan a llegar quizás pensamientos a tu mente, ataques del enemigo diciendo, Dios te las está cobrando. Algo habrás hecho. Eso debe ser un pecado oculto de que tú todavía no le has entregado a Dios. Eso es mentira que Dios es bueno. Un Dios bueno no te daría esto. ¿O sabes qué? Probablemente esto significa que Dios no existe. Si Dios existiera, tú no estarías en esta situación. O llegan comentarios de terceros, como los hombres que le preguntaban a Jesús sobre ese ciego de nacimiento. ¿Será por el pecado de los papás que él nació ciego? Quizás muchos en algún momento sintieron culpa, algún problema con la salud de sus hijos y pensando, ¿será que yo hice algo malo, Dios? Y este es el castigo por mi error. Eso duele en esos momentos. Entonces, muchos al ver que lo que les dijeron y la realidad de su vida son tan diferentes, son las personas que terminan abandonando su fe. No porque Dios les quedó mal, o bueno, eso es lo que piensan ellos, sino porque su cosmovisión no era bíblica, porque les dijeron una mentira. ¿Qué es lo que sí nos dice Dios? Recalco, Dios sí tiene planes de bienestar para su pueblo. Dios sí tiene planes de bienestar para ti. Pero el evangelio no se trata primordialmente de tu felicidad, sino se trata de tu redención. Se trata de tu santidad. Se trata de tu transformación. Entonces, por esa razón encontramos partes donde Pablo dice, gócense en medio de las pruebas. ¿Quién se goza en medio de las pruebas? Ese texto es duro. Ese texto es duro vivirlo. Pero puedo decir yo que esas pruebas han moldeado mi carácter. Puedo darme cuenta, muchas veces es después, ¿no? Que examinamos, reflexionamos en esa situación difícil y eso es lo que me querías enseñar, Dios. Gracias. Y ahora soy más prudente, más paciente, más amoroso. Tengo más del fruto del Espíritu brotando en mi vida por esa circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque la prioridad de Dios es que tú crezcas, es que tú madures, es que tú le conozcas a Él. Amén. Entonces, Él puede usar nuestro sufrimiento y nuestras debilidades para revelarnos su gracia. Dios utilizó el capítulo más oscuro de la vida de José para salvar a su familia. Y también utilizó el capítulo más oscuro de ese ciego de nacimiento para mostrar su poder. Y por consiguiente hasta sus papás creyeron también en Él. Juan 16 nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Jesús no te prometió una comodidad permanente. Te lo digo yo ahorita en este momento. Si tu vida cristiana está muy cómoda, yo no sé hasta qué punto estás viviendo tú para Cristo. La vida no se trata de la comodidad. Pero ¿qué es lo que sí nos promete Jesús? Nos promete paz y fortaleza a medida que atravesamos cualquier circunstancia. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora vemos nuestra vida y vemos esta perspectiva y ahora sí comienza a conectar una cosa con la otra. Dios, tú puedes utilizar el desastre más horrible en mi vida para formar un nuevo jardín. Pasamos de tumbas a jardines, aquellos que han escuchado esa canción. Amén. Entonces, para ir ya aterrizando,
Estas frases son la versión moderna de come este fruto para ser tu propio Dios. Es lo mismo. Suenan tan atractivas que casi se vuelve imposible no ponerles un poquito de atención, no considerarlas. Pero así como lo fue en el jardín, estas frases terminarán llevándonos al caos, nos llenan de culpa, nos llenan de vergüenza y terminamos teniendo que buscar algo para tapar nuestra fragilidad, como le pasó a Adán y a Eva. Lo que sí puedo decirte, y es el consuelo para mí preparando este mensaje, es que Dios está haciendo algo especial en Estados Unidos y a nivel mundial. Dios está haciendo algo especial en esta iglesia. No para crédito propio, crédito de Él. Estamos viendo por primera vez en décadas más personas acercarse a las iglesias. Estamos viendo algo que no era común en décadas pasadas, una iglesia llena de jóvenes. Mira a su alrededor. Aquí ninguno pasa a los 30. Llena de esperanza, llena de alegría ver jóvenes presentes aquí. Pero ¿sabe por qué estamos comenzando a ver ese nuevo avivamiento? Que quizás usted no lo ve ahorita, pero Dios está creando un avivamiento. Está ocurriendo porque generaciones apostaron a estas frases y los dejó en bancarrota. Apostaron su identidad, apostaron su futuro a estas ideas y quedaron más vacíos que antes. Son jóvenes, son familias que se destruyó su perspectiva, que no ven esperanza, que quizás están en la última oportunidad de sus propias vidas diciendo algo, se tiene que tratar de algo más esta vida. La vida tiene que ser más profunda que esto. No puede ser tan superficial como esto. La vida no puede ser tan insignificante. Y son estos jóvenes que tienen estas preguntas, estas personas que tienen esas dudas en su corazón y están buscando respuesta. Están buscando una realidad más profunda, trascendental, una realidad eterna. Y ahí es donde la iglesia tiene que estar lista. Ahí es donde tú tienes que estar listo para decirle sí. Efectivamente hay una realidad trascendental. Efectivamente hay un propósito detrás de tu nacimiento. Efectivamente no eres un accidente. Efectivamente todo esto tiene una causa, tiene un efecto. Y la respuesta es Jesús. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando descendió, Él dividió la historia en dos. Estamos en el año 2025 después de Cristo. Hasta al ateo le toca decir que estamos en el año 2025 después de Cristo. Partió la historia por su sacrificio, pero también porque trajo una realidad radicalmente diferente a lo que se enseñaba en esa época y lo que se enseña también al día de hoy. Resumo todo este mensaje con 2 versículos. Mateo 16, 25 y 26, que dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y Lucas capítulo 9, versículo 23, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Algo en particular que quería también compartirte, mencionarte, es que cuando Jesús comparte estas palabras a sus discípulos, los discípulos todavía no sabían que Jesús iba a morir en una cruz. El contexto, la perspectiva de la cruz siendo un símbolo de vida, un símbolo de redención, un símbolo de perdón, un símbolo de gracia, todavía no existía. La cruz en ese momento que Jesús comparte esas palabras es un instrumento de castigo. Es un instrumento de humillación. Es un instrumento de negación. Y me imagino que después de Jesús resucitar y los discípulos recordando estas palabras, pudieron ver los dos lados, las dos caras de la moneda. Que eso es de lo que se trata el Evangelio. Es una cruz. Y es una cruz que tiene conceptos tan radicalmente diferentes. ¿Cómo es posible que el mismo elemento que me da vida eterna también me dice que tengo que morir a mí mismo? Pero es lo que Jesús viene a poder unir estas dos realidades y darnos la perspectiva divina del propósito para nuestra vida. La cruz sí, es vida en abundancia, es vida eterna, pero también hay que negarnos. También hay que renunciar al yo. Hay que examinar mi corazón, examinar mi mente y responder una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Quién está en ese trono? En algunos casos puede ser tú, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu futuro. Lo que te puedo decir es que lo que sea que esté ahí, quien sea que esté en ese trono de tu vida, en algún momento te va a quedar mal. Te va a dejar en bancarrota. Te estoy diciendo, puedes poner a Cristo ahí y ver cómo Él transforma tu vida y darle un giro de 180 grados, darte un mejor mañana, darte vida y darte esperanza. Amén. Quisiera que puedas ponerte de pie. Y con tus ojitos cerrados, te comparto dos frases que espero que puedas guardar en tu corazón. La primera, el Evangelio no es autoafirmación, es rendición. No es coronarme a mí, es coronar a Cristo. Eso es el Evangelio. Y la segunda frase que espero que puedas guardar en tu corazón: tomar la cruz no es perder la vida, es encontrarla en Él. Tomar la cruz no es perder la vida, es encontrarla en Él. Así, con tus ojitos cerrados, quiero compartirte ese llamado de este mensaje, una entrega total, como lo hablamos la semana pasada. Que tú puedas hablar con tu Creador, que tú puedas rendir tu concepto de verdad, tú puedas rendir tu opinión, tú puedas rendir tu ser para aceptar la verdad de Dios, que puedas rendir tu autosuficiencia para poder experimentar lo que realmente es ser completo y suficiente en Él, que puedas poner a los pies de Cristo tu presente, sabiendo que Él tiene un mejor futuro, y que puedas poner en sus manos tu bienestar, porque ¿qué mejor lugar puede haber que estar en sus manos? Saludos, bendiciones, Dios te bendiga. Qué bueno que eres parte de esta comunidad de Norwood Plus. El Señor te bendijo, el Señor te habló a través de esta predicación, de este servicio. Por favor, déjanos saber a través de los comentarios y el chat que está ahí. Nos encantaría conocer de ti, y especialmente si recibiste al Señor Jesucristo, déjanos saber dónde estás. Queremos ponernos en contacto contigo. Es una bendición poder transmitir esta señal
y que Dios toque tu corazón. Quiero que sepas que a través de este código QR podrás encontrar toda la información que necesitas de la iglesia, actividades y eventos especiales. Y quiero extenderte esta hermosa oportunidad de que te unas a los esfuerzos de tu iglesia, Northwood Plus, para llevar el mensaje del Evangelio a muchos lugares de la tierra. ¿Cómo lo hacemos? A través de tu ofrenda, de tu diezmo o tu contribución voluntaria. En este código QR podrás ofrendar de donde quiera que estés en el mundo. Recuerda que somos gente de promesa, que somos lugar de esperanza. Y donde quiera que haya un amigo, un hermano, parte de la familia de Northwood Plus, debe haber esperanza. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo domingo.